¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos aquí en Frente a los Medios. El día de hoy nuestra invitada especial es Lorena Tapia, ministra, presidenta del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos. ¿Qué tal, ministra? Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Un saludo a quienes nos están escuchando. Ministra, quiero presentarle a usted y a nuestros televidentes el panel de compañeros, de colegas de los medios públicos que nos van a acompañar y que también van a tener diferentes inquietudes para ser parte de este diálogo, de esta conversación en el cual vamos a abordar diferentes temas. Jacinto Bonilla nos acompaña de Pública FM, Amanda Granda de Diario El Telégrafo y Víctor Vergara de Agencia Andes. Ellos estarán con nosotros esta media hora para compartir con usted, ministra, porque existen diferentes temas. Uno de ellos, sobre todo, es la noticia de que los turistas extranjeros deberán contar con algunos requisitos. Requisitos como, por ejemplo, el seguro de salud, también el de tener una carta de invitación. Quisiéramos un poco que usted nos explique sobre esto y lo que se generó, porque también generó algunos inconvenientes para quienes aseguraban que no se había socializado. ¿Qué fue lo que sucedió, ministra? Bueno, sobre su pregunta, como usted muy bien menciona, son requisitos propios de una ordenanza que rige los temas migratorios de Galápagos. Mencionar que esta ordenanza fue emitida el año anterior, es decir, 2017, en el mes de mayo, justo a mi ingreso a la administración del Consejo de Gobierno de Galápagos. Los problemas se dieron producto de la decisión de la administración anterior. Lo que nos informó el sector turístico es que no había sido suficientemente informado y que habían aspectos del texto de esta ordenanza que no estaba suficientemente bien entendida. ¿Qué decidimos en aquel momento, hace un año atrás? Suspender la aplicación, trabajar con los sectores en conjunto, construir un texto consensuado y a la fecha, es decir, a un año casi, el Pleno del Consejo de Gobierno, que es el que decide justamente sobre temas de ordenanza, sobre temas normativos, conoció y aprobó la reforma de la ordenanza que, como usted muy bien menciona, incrementa los requisitos de ingreso a Galápagos. Hoy necesito tener un pasaje de ida y de vuelta, por un lado, y también tener una tarjeta de control de tránsito. Lo que se incrementa son los tres requisitos que usted acaba de mencionar. El seguro de salud solo para extranjeros, esta carta de invitación por un residente permanente o temporal que debe cumplir el plazo máximo que la ley estipula, es decir, 60 días en un año, y en tercer lugar el que registre también el sitio de pernoctación que esté autorizada por el Ministerio de Turismo, un hotel, un barco, un campamento. Lo último que acaba de mencionar puede ser una cosa u otra. Si yo soy un turista que no conozco un residente en Galápagos, simplemente reporto mi sitio de pernoctación. Pero si voy a la casa de un residente que conozco, tengo que recibir la carta. ¿El seguro médico tiene que tener alguna condición especial para los turistas que quieran llegar a Galápagos o es en general, por ejemplo, que entren para todo el país? No, es un seguro que va a ser de emergencia y de salud propio para las necesidades de Galápagos. Para eso el Consejo de Gobierno ha construido unos lineamientos para la contratación de ese seguro, de manera tal que va a tener condiciones generales normales para una póliza de seguro propia de emergencia y de salud y específicas para Galápagos. Por ejemplo, ¿cuáles? Que pueda asegurarse mejora de infraestructura médica, es decir, construir la red para que complemente el seguro de salud pública, que se asegure también el transporte de ambulancia aérea en el evento de una emergencia que tenga que sacar no solamente al turista en un sitio remoto de Galápagos, sino también desde Galápagos al continente. Y a mediano plazo, lo que estimamos es la construcción de un fondo que permita sostener este sistema de infraestructura complementaria al de salud para que puedan no solamente los turistas extranjeros usar estos beneficios del seguro, sino también quienes residen en Galápagos. Esta es la visión que tenemos desde el Consejo de Gobierno. Ministra, Jacinto Bonilla, también de Pública FM, tiene una inquietud sobre este tema para usted. Jacinto. Ministra, buenas noches. Buenas noches. El tema de los presupuestos en medicina deben ser caros en Galápagos. Las islas están tan bien conformado este aspecto médico como para hacer frente a emergencias con turistas nacionales y extranjeros. Bueno, es buena su pregunta. Yo decía que este seguro de salud privado y de emergencias va a complementar la infraestructura de salud pública. Hoy hay condiciones para atención de salud, para emergencias, no las perfectas, pero existen. Lo que queremos es generar una infraestructura óptima, adecuada. ¿Qué quiero decirle? Construcción de centros médicos, compra de equipos como por ejemplo cámaras hiperbáricas ante un accidente cerebrovascular cuando una persona está buceando en Galápagos. Es decir, hoy
Tengo condiciones, no las perfectas, podría decir las que se necesitan, sin embargo queremos llegar al punto ideal, que turista nacional o extranjero sea atendido con condiciones óptimas de infraestructura y servicio. Amanda Granda, de Diario El Telégrafo, también tiene una pregunta para usted, ministra. Gracias, Mariux. Sí, ministra, buenas noches. ¿Cuándo se tiene previsto que entre ya en vigencia? Es decir, ¿desde qué fecha los extranjeros que visiten Galápagos van a tener que presentar este seguro? ¿Y de qué forma ellos van a poder obtener el seguro? No sé si va a ser en el aeropuerto, a través de una agencia. ¿Cómo se hará esto? Bueno, gracias por su pregunta. Más allá que superamos el proceso de socialización, es decir, una decisión tomada en consenso con los sectores, decidimos dejar de nuevo 3 meses más para estar en orden con todo lo que fuera necesario para poder aplicar esta medida, de manera que entrará en vigencia el 1 de agosto. ¿Cómo van a poder hacer los turistas extranjeros a obtener este seguro? Van a poder acceder en línea cuando la compañía de seguros se va a llamar una convocatoria pública, transparente, ganará el que mejores condiciones de precio y servicio ofrezca, de manera tal que la infraestructura informática yo voy a poder en línea comprar, como un turista que llego a Galápagos, voy a poder también acceder a puntos, tanto en aeropuertos, también voy a poder en aeropuertos de Guayaquil y Quito, y si por alguna razón tuve una complicación en continente, cuando llegue a Galápagos también voy a poder adquirir un seguro a mi ingreso tanto a Cristóbal, a Santa Cruz. Víctor Vergara, Agencia Andes, también tiene una pregunta. Muy buenas noches, ministra. Muy buenas noches a la audiencia. Pasando a otros temas económicos de interés de la provincia de Galápagos, durante el pleno del Consejo de Gobierno de Galápagos el pasado 11 de mayo se discutió también la posibilidad, y se aprobó por mayoría, el restringir el acceso de yogur continental a la provincia insular. ¿Por qué se tomó esta decisión sobre este producto lácteo y cómo va a beneficiar a las áreas locales ganaderas y lácteas de Galápagos? Bueno, hablar de Galápagos es hablar de un régimen especial, y eso evidentemente significan condiciones propias de un territorio que es patrimonio del Ecuador y del mundo. Y cuando abordamos una pregunta como esta, tenemos que atender conceptos establecidos en la propia Ley Orgánica de Régimen Especial de Galápagos. El uno se llama soberanía alimentaria, es asegurar que pueda haber el abastecimiento óptimo de la isla, y el autoabastecimiento, es decir, cómo lograr con productos agrícolas y ganaderos de Galápagos pueda satisfacer la demanda interna y del turismo. Producto de eso, de lo que significa apoyar la producción local, podemos encontrar que este sector puede ser un aliado de la conservación, evitar el ingreso de las especies invasoras que vienen desde continente. En carga del continente es una de las preocupaciones. Así que la primera razón a la pregunta que usted me hace es, lo primero es por un tema normativo. Así lo manda la normativa del Plan de Desarrollo de Galápagos. Y en segundo lugar, por supuesto, porque el sector, en particular este sector ganadero de la restricción del yogur, se encuentra listo para la aplicación de la medida. ¿Por qué? No es ahora, cuando tomamos las medidas, que vamos a comenzar a trabajar, no. Ya este sector lleva algunos años mejorando prácticas en manufactura, certificando las plantas de abastecimiento, contando con las certificaciones internacionales, la normativa también, digamos, sanitaria necesaria, y el trabajo permanente del Ministerio de Agricultura para mejorar, por ejemplo, la calidad genética del ganado. Decirle que Galápagos cuenta con un ganado libre de fiebre aftosa, eso no es una casualidad, hay condiciones propias que permiten calificar a Galápagos en este sentido, que ha hecho una tarea correcta. Así que, sabiendo que la norma lo permite, que hay que hacerlo, segundo, que el sector está listo, tomamos una decisión responsable en el espacio del Pleno del Consejo el viernes anterior y dijimos, un sector que está listo, que hoy se encuentra en capacidad de progresivamente atender el 100% de la demanda local, tanto provocada por los que viven como los quienes visitan, por supuesto es acertada. Primero, desde el punto de vista ambiental, y segundo, de promover la activación productiva de este sector. Sin embargo, dijimos también que una comisión debería estar sesionando periódicamente. ¿Para qué? Para evaluar que esta medida sea, digamos, en beneficio de la población que visita Galápagos y que habita. Es decir, si por alguna razón hay sequía que ve afectada la producción del ganado y de su leche, con el que se produce yogur, suspenderíamos temporalmente la medida para beneficio de la población. Hemos pensado en todo, es una decisión responsable, y hablar de Galápagos es hablar de un régimen especial. Además, no entra de inmediato en vigencia, de nuevo, 90 días permitirán poner la casa en orden de los factores que haya que ajustar, que la población se empodere, que el sector productivo termine de ajustar lo que fuera necesario y que la población sea la beneficiaria.
Ministra, también todos conocemos que de acuerdo a diferentes informes, los océanos están llenando de basura, especialmente de plásticos. Usted está realizando desde su gestión también un proyecto muy interesante. Vamos a hablar de eso, pero primero quisiera mostrarle un video que ha realizado la producción de Frente a los Medios, que es uno de los proyectos precisamente muy importantes de Galápagos. Estamos hablando del proyecto Galápagos por una cultura sin plásticos, que busca que no ingresen este tipo de materiales en el archipiélago que ya han producido diferentes daños a especies, como por ejemplo los pinzones. Vamos a verlo. Cultura sin plásticos es una iniciativa que entró en vigencia desde el 24 de abril de 2018. Se aplicará en 4 fases. Desde el 22 de mayo se restringirá la entrada al archipiélago de sorbetes. Y a partir del 21 de agosto habrá restricción para el uso de bebidas con botellas no retornables. Para evitar que estos elementos ingresen, se harán controles en puertos y aeropuertos, además de inspecciones en las islas. Mientras está en marcha un plan de acción para que las empresas reemplacen las bolsas plásticas por ecológicas y las botellas de vidrio sustituyan a las desechables. Estudios realizados por la Universidad San Francisco de Quito revelaron la presencia de microplásticos en el interior de animales, como pinzones y tortugas, quienes confunden los plásticos con alimentos y los ingieren. Entidades internacionales, empresas y universidades participan de esta iniciativa, entre ellas la Agencia de Bioseguridad de Galápagos y el Fondo Mundial para la Naturaleza. Para Frente a los Medios, Verónica Rivadeneira. Gracias a Verónica Rivadeneira por ese interesante producto que nos has mostrado aquí en el programa. Ministra, realmente las cifras son alarmantes. Tengo aquí que son 8 millones de toneladas que entran al mar cada año, pero más alarmante es cuando lo sentimos muy cercano. En el caso de Galápagos, por ejemplo, en el 2012 se verificó que se usaban aproximadamente 4.500.000 fundas solamente anualmente para compras en las islas. Usted, como lo decía, en su gestión anuncia un cronograma de prohibición, precisamente un ingreso de todo lo que son estos productos plásticos, entre esos sorbetes. ¿Cuáles son estos productos? ¿Cuáles son las prohibiciones? ¿Y de qué manera usted socializó, conversó o no, por ejemplo, con la empresa privada? Bueno, Mario, sin mencionarle que no es una iniciativa o una campaña, ojo con esto, es la aplicación de una política y una normativa que está vigente. Es decir, que hay que cumplirlo más allá de iniciativas o de campañas puntuales. Así que en la aplicación de la normativa vigente, me refiero, el texto unificado de legislación ambiental secundaria, que tiene un capítulo específico que le dice que en Galápagos no pueden ni deben entrar, por ejemplo, botellas plásticas cuando se dictó la norma. Además, en la aplicación de una ordenanza que está vigente desde el 2015, donde no deben entrar en Galápagos fundas tipo camisetas ni tampoco envases de Espumaflex, decidimos, si la norma nos obliga, si es un régimen especial, el Pleno del Consejo de Gobierno de nuevo en diciembre del año anterior retomó la decisión de poner a funcionar esta normativa. Y dijimos, para poderlo hacer, hay que hacerlo de manera acordada con la sociedad, con los diferentes actores que están involucrados. ¿Y con quiénes nos hemos reunido? Con el sector privado, pero me refiero a los embotelladores que llevan temas a Galápagos con botellas plásticas. La respuesta ha sido extraordinaria. No solamente están comprometidos con la aplicación de esta política y de esta normativa, sino que ofrecen la aplicación de una estrategia de construir, por ejemplo, envases retornables propio, con sello para Galápagos. Esto nos motiva, por supuesto, porque habla de un consumo responsable y de una empresa privada responsable cuando hablamos de Galápagos. En segundo lugar, nos reunimos con el sector turístico. Los diferentes operadores les dijimos, tanto en Galápagos como aquí, les dijimos, esta norma entra en vigencia, queremos que sea un mensaje positivo, que los turistas que van en los diferentes barcos, por ejemplo, de los operadores o los que llegan a tierra, vean que Galápagos está dando ejemplo al mundo. La respuesta fue extraordinaria. Mecanismos de comunicación, poder difundir en sus barcos, poder difundir en sus páginas web. Así que hemos encontrado respuesta positiva en las empresas, hemos encontrado respuesta positiva en los operadores. En la ciudadanía de Galápagos, por supuesto que sí. Viven en un paraíso hermoso, pero claro, requiere una preparación. Allí el cronograma del que usted hace mención. El primer residuo de un solo uso que a partir de este mes, del 22 de mayo, ya no podrá entregarse ni en los restaurantes ni en las tiendas de venta, se llaman los sorbetes. No se necesitan. Pero ¿qué pasó en este mes?
como anunciamos la medida en el mes anterior, nos hemos asegurado que ya no salgan más sorbetes desde continente, es decir, ni vía aérea ni vía marítima, para que el stock que tenían en Galápagos se pueda consumir en este mes. Luego de eso ya no podemos ver sorbetes en Galápagos. Seguiremos con envases de espuma flex, también con un periodo de reemplazo, fundas plásticas tipo camisetas reemplazadas por fundas ecológicas y botellas plásticas, que será la última en el cronograma. Cada eliminación de residuo que le acabo de mencionar será objeto de una campaña específica, de un lanzamiento con la empresa privada, con la ciudadanía. Queremos que Galápagos dé ejemplo al mundo, como lo he hecho en muchos temas, y por supuesto en residuos es absolutamente necesario que se lo haga. Queda mucho por hacer, pero nos ha motivado ver que, por ejemplo, en Ecuador continental se escucha también que hay que seguir por esa línea. Particularmente Quito, el concejal Ubidi ha presentado una propuesta de ordenanza que va a eliminar las fundas plásticas tipo camiseta. Ecuador tiene que sumarse a esta iniciativa. Galápagos es el ejemplo, como lo estoy mencionando, y quiere seguir siéndolo para impactar de manera positiva en el Ecuador continental. Gracias, ministra. Jacinto Bonilla, de Pública FM, tiene otra pregunta. Gracias, Mariuxi. Ministra, ¿cómo estamos de cifras? ¿Se ha incrementado el número de turistas de estos? ¿Cuántos son nacionales? ¿Cuántos son extranjeros? ¿Va a la alza? ¿Cómo está este tema de cifras en cuanto se refiere a visitantes? Bueno, existe un registro que en los últimos 2 o 3 años ha generado un equilibrio, se ha estabilizado el número de visitantes, que más o menos asciende a 240.000 visitantes. El porcentaje siempre ha sido mayor de turistas extranjeros visitando a Galápagos, una relación 60-40. El mensaje que hay que dejar es que el gobierno nacional ha venido actuando de manera responsable, estableciendo medidas que permitan, por supuesto, que el flujo migratorio de nacionales extranjeros no genere impacto en un sitio tan sensible como lo es Galápagos. La moratoria hotelera años atrás, los controles fortalecidos, la normativa que hoy ve en reforma de ingreso a Galápagos da un mensaje importante al organismo internacional que vigila que nuestros compromisos para haber salido de la lista en patrimonio y riesgo han sido cumplidos y seguirán siendo cumplidos. Así que hay una estabilización. Los escenarios de sostenibilidad para Galápagos tienen que ser tomados con mucha responsabilidad. Hablar de frecuencias aéreas, frecuencias marítimas, producción de residuos, generación de otro tipo de políticas en turismo y, por supuesto, en control migratorio permitirán estabilizar y recuperar en la medida de lo posible aquellos impactos que se hubieran generado por aspectos que en un archipiélago tan sensible como es Galápagos pudieran afectar. Amanda Granda, Telégrafo tiene otra pregunta. Ministra, la norma a la que usted se refiere fue emitida hace 3 años, pero bueno, recién existe un cronograma. ¿A qué se debe este retraso del tiempo? Y teniendo en cuenta las cifras que nos mencionó Mariuxi en un inicio, ¿cuánto se espera bajar la cantidad de basura, la cantidad de plásticos, ya con la ejecución de estas iniciativas? Gracias por su pregunta. Voy a responder la parte final que usted me consulta y luego voy a la aplicación. Es importante separar la problemática de residuos. La una que está en los océanos. En los océanos ha venido siendo de constante intervención por parte del Ministerio de la Ambiente a través del Parque Nacional Galápagos y ONGs, por ejemplo, como Conservación Internacional. El trabajo ha sido ejemplificador y es un problema mundial. ¿Cómo abordar la posibilidad que la basura que producimos no vaya a formar, por ejemplo, islas en los océanos? Allí hay un reto mundial, allí hay trabajo. La acción que acabo de mencionar, que es la otra cara de la moneda, es cómo actuar con la generación de residuos en zonas urbanas. Allí es donde estamos incidiendo con un cronograma concreto. Ahora, ¿por qué no se aplicó una normativa en una ordenanza que ya restringía? Pues creo que faltó ahí una voluntad, sobre todo política, de control sostenido. La ventaja es que hoy el Consejo de Gobierno de Galápagos desde el 2015 tiene competencias que le permiten asegurar el control de los residuos desde los puntos de ingreso o envío desde el continente hasta la llegada en Galápagos. ¿Por qué? Porque el Consejo de Gobierno es la autoridad que junto con el Ministerio de Transporte verifica la materia de carga que llega desde continente a Galápagos, y en Galápagos el Consejo de Gobierno tiene competencia con relación a controles. Intendentes, tenientes políticos, jefes políticos también son de competencias del Consejo de Gobierno. ¿Qué van a hacer ellos? Si se incumple el cronograma y la normativa, van a sancionar, va a ser una contravención que va a llegar a conocimiento de un juez, de manera tal que estamos hablando en serio. No pensamos que va a ser necesario, creemos que va a haber un compromiso
compromiso ciudadano. Sin embargo, la sanción y la herramienta legal para que sea posible está presente y será ejercida por el Consejo de Gobierno. ¿Y cuál ha sido la reacción, por ejemplo, de las empresas privadas que están dedicadas precisamente a producir estos productos de plásticos? Muy positiva, nos hemos alegrado, es increíble la reacción que se tiene cuando hablamos de Galápagos, ideas, intentar cooperar con esta iniciativa. El mensaje sostenido en los ciudadanos de cuánto genero de impacto en un sitio como Galápagos con mis residuos es muy importante, la concienciación. Así que yo estoy muy contenta y muy agradecida de la manera en cómo ha respondido la empresa privada en esta iniciativa. Si no nos ponemos de acuerdo, si no generamos, digamos, un impacto positivo desde quienes envían con sus productos, por ejemplo, botellas plásticas, las diferentes empresas privadas, seguramente no tendríamos éxito en la medida. Estoy segura que la medida será exitosa y replicada a nivel nacional e internacional. Gracias, ministra. Creo que hemos abordado diferentes temas muy importantes. Se nos quedan todavía algunos temas. Quedan 10 minutos de programa para seguir preguntándole a usted, sobre todo las inquietudes de la ciudadanía. ¿Qué está sucediendo con Galápagos? Víctor Vergara tiene otra pregunta. Víctor. Ministra, muy buenas noches nuevamente. Tenemos una pregunta muy importante. Sabemos que hay una cantidad de desechos de Galápagos que no provienen de la región continental de Ecuador, provienen del continente asiático, de Perú, de Chile. ¿Cómo nos podemos proteger a nivel internacional con una medida, tal vez formar diálogos con otros países, con otras autoridades? Porque sabemos que no es una responsabilidad de la mayor cantidad de desechos que están en Galápagos que no provienen del Ecuador continental. Bueno, lo primero decía yo hay que hacer y actuar sobre lo que es de nuestra competencia directa, por eso lo estamos haciendo en la zona urbana. Sin embargo, le decía que el problema de la basura en los océanos fue declarado como una prioridad de preocupación ambiental por ONU Ambiente, ya en varias reuniones de carácter internacional. Y más que reunirnos es actuar. Yo le voy a dar ejemplos. Chile acaba de editar una normativa hace poco donde prohíbe el uso de fundas plásticas tipo camisetas en toda la zona costera. Ahí tiene una acción concreta. Tendremos menos generación de fundas tipo camisetas, seguramente irán hasta otro tipo de residuos, pero de manera obligatoria. No a un lugar. Toda la zona costera de Chile, estamos hablando de un espacio territorial grande, ya tenemos ahí un impacto en concreto. Ya hay una norma de Perú, Perú va a hacer lo mismo también. Necesitamos actuar sobre los gobiernos con acciones concretas, decisiones que con voluntad política pueden impactar en un problema que no es solamente nacional, sino también es internacional. Acciones concretas sería la respuesta para lo que usted me consulta. Ministra, ahora abordando otro tema. Una buena noticia, no solamente para Galápagos, sino para todo el país, es que Galápagos es considerado como una zona libre de fiebre aftosa sin vacunación. Eso es muy importante. Eso permite además posicionar su carne, pero también su leche en cualquier mercado con esta garantía. Pero sucede algo inusual. Todos conocemos los problemas de transporte que se ha tenido en Galápagos, sobre todo en el 2014, en el 2015, con el hundimiento de ciertas embarcaciones que no se podía proveer de los productos de alimentos a las islas. Especialmente aquí también se generó esta situación de los productos lácteos. Es decir, Galápagos es capaz de producir estos productos lácteos, pero por otro lado, como yo le preguntaba también en su momento, se está desperdiciando más de 51.000 litros de leche. ¿Qué es lo que está sucediendo? Por eso la medida que tomamos, la restricción de ingreso a Galápagos de yogur desde continente. Le decía, es un sector que está listo ya hace un tiempo, que la decisión es enmarcar la normativa legal y que además, como usted muy bien menciona, el desperdicio de la leche es porque no ha habido la suficiente demanda. Así que el mensaje es, sector que está listo, pero ofreciendo un producto de calidad que también va a cuidar la salud de los ciudadanos que visitan y que viven en Galápagos. Así que en materia de yogur comenzamos una restricción, iremos analizando en el cumplimiento del régimen especial, tenemos diferentes pedidos de sectores, pero hay que tomar estas medidas con responsabilidad, no solo a las bases de novelerías, sino de asegurarnos que el sector está listo en calidad y en condiciones óptimas en función de su consulta. Justamente producto de un problema como es la carga, que históricamente ha sido un problema en Galápagos, no ahora, lleva más de 20 años con diferentes problemas, se pudo dar cuenta la población de Galápagos que en el año 2014 y 2015 hubo desabastecimiento de muchos productos, pero lo que no faltó fueron los lácteos, particularmente el yogur. Sirvió para abastecer la demanda local, también como la demanda que llega por turistas. Así que de ese hallazgo lo que se generó es una oportunidad. ¿Oportunidad de qué? De mejorar la calidad genética del ganado, de capacitar al sector ganadero, de obtener certificaciones y permisos, de poner en las mejores condiciones de infraestructura y de que hoy, luego de más de 3 años de trabajo, el sector ganadero esté listo
para poder abastecer a la provincia de Galápagos y de esta manera cumplir con la tan soñada soberanía alimentaria y abastecimiento para la isla. Bien, Jacinto Bonilla tiene otra pregunta. Jacinto. En cuanto se refiere a potenciales desabastecimientos, ¿la provincia está lista para afrontar este tipo de emergencias? Bueno, cuando hablamos de carga, hemos enfrentado, y debo hablar de este año de mi gestión, diferentes tipos de problemas. Repito de nuevo, no provenientes del último año, provenientes de muchos años de no tomar decisiones integrales. Así que cuando llegué, uno de los temas de diálogo en las mesas fueron los problemas de carga. ¿Qué nos dijeron? Nos dijeron la población que, en primer lugar, tenía un operador portuario que no tenía un adecuado servicio, hicimos un cambio y reducimos la tasa del cobro. Nos dijeron, además, que la tarifa que cobra el dueño de un barco para Galápagos no había sido actualizada por más de 10 años, de manera tal que era discrecional cuánto podría cobrar el dueño de un barco. Hemos socializado la semana anterior el Ministerio de Transporte y Obras, este tarifario que solucione un problema de discrecionalidad de cobro. Nos dijeron además que no había una lista referencial de precios oficial para Galápagos, mientras Continente sí lo tiene, producto de un decreto ejecutivo. Galápagos no lo tenía. Hace 15 días hemos socializado la lista referencial de precios, dando solución también a una prioridad. Nos dijeron también que ansiaban la construcción de los muelles de aguas profundas en Galápagos, por supuesto un derecho. Decirles que la visita del presidente Lenín Moreno hace unos meses atrás puso en conocimiento la prioridad del gobierno de invertir esta infraestructura. Así que en los próximos días haremos anuncio, arrancamos ya la construcción del muelle en Guayaquil, en la infraestructura de propiedad del Consejo de Gobierno que se llama Puerto Gal, donde se atiende la logística de Galápagos. Seguiremos progresivamente con la intervención en Galápagos y poder cumplir este ansiado sueño que tiene Galápagos de sus muelles. Los muelles lo que van a hacer es hacer más eficiente el sistema de carga. Hoy no lo es, estamos conscientes, pero no es una problemática no resuelta en este año de gestión, es una problemática no resuelta en muchos años de gestión y hay que abordarla con responsabilidad. Bien, ministro, nos quedan 5 minutos para hacer 2 preguntas concretas para poder abordar todos los temas, aprovechando la presencia de la ministra Lorena Tapia. Amanda. Ministra, únicamente una precisión. En el tema este de producción de leche, ¿qué cantidad de porcentaje de la población de Galápagos se dedica al tema ganadero? Y ya con esta prohibición, con esta restricción de la llegada del yogur, ¿se garantiza la producción de lácteos y consumo en las islas? Se garantiza la producción de lácteos. Comenzamos con el yogur, no significa que haya otros productos como por ejemplo el queso, que tiene buena condición, hay que terminar de ajustar algunos temas. Decirle que el sector ganadero y la zona en general rural, donde está la producción, no ha recibido políticas de sostenibilidad de comercialización y producción, razón por la cual ha abandonado el campo. Lo que queremos con estas medidas es retomar el campo como una medida de protección ambiental, pero también de incentivo a la producción local. Por ejemplo, en el caso del yogur usted tiene una desbalanza en torno, a cómo se cubre el sector. Hoy la mayor cantidad, del 51%, viene de Continente y la diferencia se cubre desde Galápagos. Hay una desbalanza que significa un desperdicio de leche, como decía Mariuxi, que tiene una certificación fiebre aftosa, sin vacunación, ganado de extraordinaria calidad. Así que ese porcentaje del sector agricultor ha venido siendo tradicionalmente el que se ha movido en este sector siempre, de manera tal que medidas como estas van a incentivar la inclusión de más personas, de mano de obra, de incentivo a la economía local, que no solamente es una medida de restricción de yogur, sino mejora en las condiciones económicas de un sector que ha venido demandando ayuda por muchísimos años en Galápagos. Víctor. Sí, ministra, otra pregunta de carácter global. Sabemos que el mundo sufre un actual cambio climático y queremos saber qué medidas toma Galápagos para combatir este fenómeno climático que sabemos que el mundo sufre actualmente. Bueno, hablar de cambio climático, digamos, es una preocupación mundial y la Autoridad Ambiental, como Ministerio del Ambiente, actúa, por supuesto, a nivel nacional y Galápagos no es la excepción. Usted cuando habla de cambio climático habla de acciones de adaptación y acciones de mitigación. Un archipiélago es absolutamente sensible ante un cambio climático, incremento de temperaturas, que pueden significar, por supuesto, el que también cambie la línea costera. Así que
Cambio climático es política de riesgo. Por ejemplo, ¿qué estamos haciendo? A nivel de normas de prevención, estamos trabajando coordinadamente con la Secretaría de Riesgos para que Galápagos pueda tener la certificación internacional una vez más de la UNESCO ante medidas de riesgo que también tienen un complemento de adaptación y mitigación desde el punto de vista de cambio climático, estar listo ante un eventual tsunami, por ejemplo. Ahí tiene acciones de riesgo, acciones que no debe ejercer, digamos, los que viven cerca de la zona de peligro y poder actuar en este sentido. Pero también, por ejemplo, generar menos residuos impacta en materia de cambio climático y es lo que queremos impactar también con estas medidas. Otras acciones más integrales que el Ministerio del Ambiente se vienen implementando son parte de la política permanente. Yo le hablo de ejemplos concretos de responsabilidad, por ejemplo, en materia de riesgos, le hablo de ejemplos concretos también en materia de residuos, pero hay otras formas, la ganadería sostenible, por ejemplo, que es lo que hemos hecho con el Ministerio de Agricultura y la Agencia de Bioseguridad de Galápagos. Una ganadería sostenible lo que genera es menos huella ecológica, tiene menos emisiones a la atmósfera, tiene un mejor cuidado ambiental. Allí hay ejemplos concretos de cuidado ambiental y de acciones frente al cambio climático en Galápagos. Siempre ha existido, ministra, este interés por cuidar y por preservar nuestras islas encantadas. Sin embargo, yo creo que es importante también no trabajar como que si fuéramos islas separadas, literalmente, sino pensar en un solo país. Literalmente son 3 islas, sin embargo, debe unirlos un solo concepto de Galápagos, pero debe unirlos sobre todo el concepto de que somos Ecuador. Quienes llegamos a servir Galápagos, siempre recibimos un mensaje de amor profundo de quienes habitan esas islas, pero decir que quienes nos hemos nacido y que tenemos la oportunidad de servir, amamos ese lugar, dejamos todo para poder cumplir con una política pública, servir a los ciudadanos y que amar Galápagos va más allá y trabajar en Galápagos va más allá de haber nacido en este lugar. Es momento de pensar en un solo Ecuador, que sea un mensaje de paz y de trabajar por ese lugar único en el mundo. Muchísimas gracias por estos 30 minutos de diálogo con Lorena Tapia, ministra presidenta del Consejo de Gobierno de Régimen Especial de Galápagos. Agradecemos también a nuestros colegas, a nuestros compañeros periodistas de los medios públicos, a Jacinto Bonilla por Pública FM, a Amanda Granda de Diario El Telégrafo y también a Víctor Vergara Gincianes. Y a ustedes, como siempre, por acompañarnos cada miércoles. Hasta una próxima oportunidad. Soy Mariuxi Mosquera. Buenas noches.